Sí, ya vamos a empezar. ¿Me avisa, hermano Marcos? Ya está grabando. Listo. Bueno, hoy vamos a hacer la continuación del tema que empezamos hace 15 días. Y quise hacer como un pequeño resumen como para otra vez recordarles todo y ponerlos en el contexto del tema. Entonces esto lo voy a decir todo rapidito, sin embargo si hay preguntas y eso paramos, no importa. Entonces hablamos de las parábolas, decíamos que las parábolas son secretos, misterios y que en el Antiguo Testamento todas las profecías son parábolas, es igual de las parábolas. También conversamos que en el libro de Mateo es el exclusivo donde se habla el reino de los cielos. Y estuvimos mirando que era el reino de los cielos. Que cuando hablamos del reino de los cielos nos denota como un lugar y el reino de Dios de una persona. Pero en realidad podríamos decir también que es lo mismo. O sea, es lo mismo el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero aquí queríamos hacer como esa distinción. Fuimos a Daniel 2, donde tenemos la estatua de Nabucodonosor, y vemos esa estatua nos muestra un rey, y tenemos la montaña que nos muestra un reino. Pero como sabemos que un rey tiene un reino y un reino debe tener un rey, entonces inferimos que esa estatua de Nabucodonosor, ese rey tiene su reino, que es el mundo, y la montaña, que es un reino, debe tener su rey quien gobierna, ¿ya? Que también está en el mundo, ¿ya? Entonces concluimos que el reino en la estatua es el reino de los hombres, son los gobiernos, y el reino de Dios es el pueblo de Dios en la iglesia, ¿ya? Leímos una cita de la hermana White en Hechos de los Apóstoles, donde se hace una comparación, o sea, se intenta comparar los reinos terrenales y el reino de Cristo, donde la diferencia es que estos reinos de la tierra están como, usan la fuerza para dominar y para castigar al que se porte mal, que el objetivo de esto es proveer y dar seguridad a las personas que cumplan con las normas, ¿ya? Que cumplan con la ley. Fuimos a Daniel a 6 capítulos, allá anoté los versículos, donde vemos como testimonio de que Dios gobierna el mundo de los hombres. O sea, entonces tenemos que Dios gobierna tanto su reino, su pueblo, pero también Él gobierna el mundo de los hombres. ¿Sí recuerdan todas esas historias que vimos? Que Él es el que quita y pone reyes. Sí. Ok. Pero que Él tiene una manera diferente de gobernar el mundo y su iglesia, ¿ya? Pero también vimos que hay dos similitudes, ya que lo hacen dos partes, tanto en la iglesia como en la sociedad. O sea, hay una separación como una limpieza, pero la diferencia es que primero ocurre en la iglesia y después en el mundo. Y recuerdan que hablamos de la montaña, que con mano, o sea, que se saca una piedra, que es como la limpieza, separa en dos grupos, y esa piedra, sin hacer asesión de personas, o sea, le golpea la estatua que representa a todo el mundo, y ahí también hay una separación, y ahí también hay parte del pueblo de Dios, y es cuando se termina de reunir todo el pueblo de Dios. Después fuimos para saber cuál era el propósito de los gobiernos a Daniel 4:10, donde hablábamos del árbol que representaba a Nabucodonosor, que estaba para proveer y darle seguridad a todos ahí. ¿Ya? Entonces así se compara con los gobiernos que están para proteger al pueblo de Dios en el mundo, tanto el pueblo de Dios en la iglesia como los del mundo. O sea, para eso son los gobiernos, para proteger a las personas. Entonces, fuimos a varias citas, Romanos 13:14, donde se dice, aquí se habla que porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Entonces aquí vemos que utilizan la fuerza, ¿ya? Pero los gobernantes
O sea, en ese momento que eran los reyes, eran llamados ministros de Dios, ¿ya? Porque, o sea, Dios era quien designaba y los colocaba en ese poder, pero ellos tenían esa facultad, esa fuerza, esas armas para, eh, para hacer cumplir la ley, para hacer cumplir las normas, y al que se portaba mal, se castigaba. Porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros que sirven a esto mismo. Claro, eso, pues hoy son los impuestos que siempre pagamos, y con eso es que se mantienen los gobiernos. No debáis a nada, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Entonces estábamos hablando que esa es una deuda que nunca vamos a terminar de pagar, porque siempre tenemos que buscar eh, el bienestar del prójimo, o por decirlo así, en la sociedad, por lo menos no afectarlo o no dañarlo, para cumplir tus propósitos, ¿ya? O sea, tú puedes tener tu propósito, tus metas en la vida, pero tú no puedes dañar a los otros para cumplirlo. Sin embargo, en la cita, acá una cosa importante es que, por ejemplo, nosotros como el pueblo de Dios, su iglesia, los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. O sea, la felicidad nuestra, o sea, no solo es no interferir como en los demás ni hacer daño, sino que también ayudarlos a ellos a buscar la felicidad, beneficiarlos, me imagino, o sea, si hay problemas, estar con ellos, o sea, ser felices ayudando a otros, es lo que entiendo. Entonces después fuimos a Romanos 13:9, donde se mencionan varios como mandatos que son prácticamente los mismos de los 6 mandamientos, faltando ahí el de honrar a tu padre y a tu madre, ¿ya? Pero en resumir, podemos decir que es amar a tu prójimo, que son los 6 mandamientos, que es no hacer el mal al otro. Entonces, por consiguiente, estos 6 mandamientos se aplican tanto en la sociedad como en la iglesia, aunque la sociedad no lo coja de ahí de los 6 mandamientos, pero son lo mismo, es como el sentido común de no hacer daño al otro. Entonces, la hermana Terry, ella dice que el mundo reconoce el 10º mandamiento, que es no codiciarás, que se va como a la intención que tiene la persona cuando hace algún acto que está mal. Entonces, por eso es que se hacen, o sea, ellos saben que uno no puede ser esclavo de sus pasiones y actuar mal y ir por la vida así, y hay programas de rehabilitación donde buscan cambiar el pensamiento, buscan cambiar la intención de esa persona. O sea, si es un ladrón y se acostumbró a robar, lo meten en un programa de rehabilitación, en la cárcel, no sé qué, de pronto ya recapacita, cambia y busca un trabajo. O sea, yo lo veo como así, no sé. Y también hablamos que cuando hay malos, porque se acuerdan que hubo como preguntas de los malos gobiernos, que como ahora y todo eso, que los malos gobiernos, cuando hay malos gobiernos, Dios interviene y ocurre un cambio. Eso lo vimos, por ejemplo, con Nabucodonosor, porque él se le olvidó cuál era su propósito y se dedicó a su esfuerzo, pensamiento, todo a la ciudad, ya a las esculturas, a las ciudades, los jardines, a la estatua de oro, te imagino. Entonces fue cuando él fue castigado y quedó 7 años comiendo como asno. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Sí. Entonces, también hablamos que el pueblo de Dios, en un punto de la historia, tanto el pueblo de Dios que está en el mundo como en la iglesia, va a llegar en un punto en la historia del tiempo que va a colisionar. ¿Se acuerda que estábamos hablando? Y eso va a ser a través de la ley, pero ahí no se profundiza más en eso queda como para seguir estudiando. Que yo les decía que yo creía que eso de pronto tenía que ver con la ley dominical, porque ahí es donde se va a encontrar y es una prueba para todo el mundo. ¿Ya? Eso lo hemos leído en varios textos de la hermana Weiss.
Entonces, ¿el resumen quedó bien claro? Sí, gracias. Sí. Bueno, entonces, como A no lo sé, último que dijiste no lo entendí. que el pueblo de Dios, tanto del mundo como de su iglesia, porque como sabemos que en el mundo también hay un pueblo de Dios, que son los netineos. ¿Sí recuerdas? Sí, sí, En un punto de la sí, sí. historia del tiempo, en la línea del tiempo, en un punto va a colisionar, que hablábamos que era como chocar. O sea, se van a encontrar, yo lo veo así como. Y eso va a ser a través de la ley. Ah, Entonces, yo les decía a ustedes, eso no lo dice la hermana Terry, se estudia nada, pero yo reflexionaba y pensaba sobre eso y yo pienso que puede ser de pronto en la ley dominical porque es una prueba que es para todo el mundo, tanto para la iglesia como para el mundo. Y ahí es donde todo va a ser como la ujú. cosecha de los netineos, va a empezar la cosecha de los netineos. Pero tengo una Ok, pregunta. ya creo que entiendo. Sí. Listo. Pero la ley dominical no es la cosecha de los netineos. No, es después, pero ahí es la, Es la lluvia o sea, temprana para los netineos. empieza la lluvia tardía, ¿no? O sea, viene la ley dominical y después de ahí empieza la lluvia Ah, sí, la tardía. lluvia tardía. Sí, pero te digo, ahí empieza la cosecha, porque es un proceso, no es una sola un punto. Pero Entonces, la cosecha viene siendo del cierre de el tiempo de cierre, gracia de los hasta ahí, netineos. allá se acaba, ahí se acaba. O sea, yo tengo entendido que las cosechas de los levitas y netineos son como un proceso. O sea, no es como el de nosotros, que fue un punto en Rafia. Pero de nosotros tampoco fue un punto, fue un proceso. Pero terminó en Rafia. Bueno, yo tenía entendido que era un punto, pero bueno, después miramos eso. Ok, gracias. Que era diferente, por eso es diferente como el grupo de los sacerdotes a los de los levitas y netineos. Pero bueno, eso es un pensamiento mío, yo quiero aclarar, o Tal sea, vez eso no lo han dicho a ella. O sea, es lo que se me ocurre porque sí tiene que ver con la ley y es la ley tanto de la sociedad como la ley de nosotros, que, o sea, como pueblo de Dios, es como la ley que va como en común en todo el mundo, ¿ya? O sea, no sé si me hago entender. mm, No. No, supongo que supongo que es que yo creo que te entiendo porque em, yo también a veces reflexiono en las cosas y el problema es que yo creo que todos nuestros pensamientos y para saber si algo es correcto, lo dijo Parminda en un seminario que hubo en invierno, se llama Invierno 2019-2020, fue entre diciembre y enero del año pasado, entre el 2019 y 2020. Y él dice que las estructuras las estructuras son las que nos muestran si algo es cierto o no, si nuestro entendimiento o lo que leemos, um, y él dice lo que leemos o lo que entendemos es, es cierto, es a través de las estructuras. Entonces, yo diría que ese pensamiento, de acuerdo a eso, diría yo que ese pensamiento que tú tienes acerca de lo que nos explicaste, em, se tendría que comprobar a través de esas estructuras o, Claro, o diría yo que de la metodología. sí, sí. Sí, claro, por eso es que Lo eso digo no. porque a mí me pasa lo mismo, ves que a veces
tengo pensamientos y bueno, mm, yo veo ahí la importancia de saber lo que es la metodología y saberla aplicar. Lo que pasa es que yo estoy muy nueva también y no, recién estoy aprendiendo. Sí. Sí, yo todavía no sé hacer un estudio que diga, bueno, cojo así, hago esto. ¿No? Bueno, entonces, yo creo que hasta ahí fue donde quedamos, ¿cierto? Que ahora íbamos a empezar a hablar en la historia del pueblo de Dios en el desierto. En el desierto, ellos se van a Egipto. ¿Por qué ellos se van a Egipto? ¿Sí recuerdan? Que es la historia de Jacob, José, los hermanos. Por la hambruna. Claro, Egipto le proveía, le provee y protege, porque era una época muy difícil. Además de que hubo como una sanación familiar, porque José se encuentra con sus hermanos y resolvieron sus conflictos. Pero esa hambruna que había en esa época, ellos necesitaban colocarse en una parte segura. El faraón que estaba junto con José les dio la mejor zona, decía ella, le proveyó la zona más fértil, donde ellos pues, tenían la libertad de hacer lo que les dictaba su conciencia. O sea, no estaban cohibidos ni obligados. Pero al pasar de los años, llegó un faraón que no conocía de Dios y los veía como enemigos, como un peligro, y los trató, o sea, decía que eran unos inmigrantes y que no le iba a proveer más, y ahí fue cuando inició el trabajo forzado, la esclavitud. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios intervino y sacó a su pueblo de Egipto. ¿Ya? Entonces, él lo saca en la Pascua, si recuerdan toda la historia, con Moisés, y cuando ese faraón malo que él saca a su pueblo de Dios de Egipto, Dios tuvo que soportarlo 40 años en el desierto. ¿Por qué se dice que soportar? Porque ellos tenían esas costumbres y fue como muy difícil fue muy difícil como que ellos entendieran, ¿ya? O sea, ellos tenían todas esas costumbres paganas de los egipcios, esos temas que hemos estudiado del toro Apis, o sea, ellos tenían todo eso y fue muy complejo para Dios, ¿ya? Y aún así, que Dios lo soporta 40 años su mal comportamiento y aún así Él lo recompensa y le da la tierra de Canaán. Ellos, ellos son, o sea, son como, por decirlo así, como premiados, ¿ya? Y tienen esa tierra y Dios era quien gobernaba y lo tenía a través de los jueces, profetas, los sacerdotes. O sea, no había como un personaje, como un rey, porque el rey era Dios. Y tras que Dios viene soportando su mal comportamiento, bueno, los premia con darle una tierra, viene ellos y después dicen y piden a un rey, ¿ya? Eh, y es cuando Dios le da a Saúl. Yo me estaba leyendo la historia en Patriarcas y Profetas, en el capítulo, aquí lo tengo. No sé si han visto. Está lento.
capítulo 59, el primer rey de Israel. Entonces, aquí explican, bueno, yo leí en una parte que no, en el anterior. Bueno, que mira que Dios cuidaba a su pueblo tanto como una madre cuida a su bebé recién nacido, que él decía que el Señor mismo dirigía la educación de Israel. Sus cuidados no se limitaban solamente a los intereses religiosos de ese pueblo. Todo lo que afectaba su bienestar mental o físico incumbía también en la divina providencia y estaba comprendido dentro de la esfera de la ley divina. O sea, Dios cargaba a su pueblo, Dios cuidaba a su pueblo como una madre cuida a su bebé recién nacido. Al principio en el desierto lo hacía con la nube y el fuego, en el día y en la noche, pero ya después, cuando ellos ya están en la tierra prometida, ellos ya no tienen necesidad de eso, de la nube y el fuego, pero entonces cuando le da los jueces, los profetas, a esos líderes, y ayudaba a que, y el santuario, y así gobernaba Dios y les proveía todo. Entonces, aparte en el desierto, aparte de estar cargándolo y estar cuidándolo, ¿qué otra cosa le dio Dios a su pueblo? ¿Qué recuerdan? Las El leyes. pan. Exacto, los 10 mandamientos, la ley. Y todas las otras, las de Sí. salud, las de higiene, un montón. Sí. La social. Sí, sí, todas las leyes, pero bueno, en esta hora lo más importante son las 10 mandamientos. Entonces, si vamos a Éxodo 20, del 8 al 11, ¿quién lo tiene a la mano? El sábado. Sí, la del sábado, pero sería chévere como leerlo y repasarlo un momentico. Para ver algo. Leo, Sí, sí, claro. acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Exacto. Ahí el versículo clave es el versículo 10, donde encontramos a la palabra tú. ¿Sí se dan cuenta? Que dice que ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu ganado, ni tu siervo. O sea, la palabra tú. Que ese es un pronombre. Y eso necesita un sustantivo. Entonces nos vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, o sea, él y ella, o sea, los dos, varón y hembra, ¿ya? Entonces,
Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad. Ahí lo vemos en esos dos versículos, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el pecado? O sea, antes de la caída teníamos igualdad. Entra el pecado y se daña esa igualdad, ¿cierto? Sí. Entonces, la mujer entró en sujeción del hombre. Perdón, no sé Dígame. qué pasó, pero no veo nada. Me dice, su video está detenido y terminó de hablar. ¿Me escuchas? Sí, Ay, yo no sé. Y los demás también lo pueden ver. escucho, pero me sale esto todo negro y Yo un puedo ver círculo. la pantalla. Yo puedo ver la pantalla de Cindy. Entonces voy a Yo veo la salir, pantalla de Cindy. voy a salir un segundito. Gracias, perdón. Listo, tranquila. Entonces, la mujer entró en sujeción al hombre y al hombre le tocó labrar la tierra. Labrar la tierra, ganarse con su sudor su sustento, ¿ya? Fueron como las dos cosas que cambiaron con el pecado. Entonces, la mujer ahí perdiendo su identidad, tenía que estar sujeta a la identidad de su marido, que eso lo podemos ver en en la historia, donde por ejemplo en la circuncisión, en todas esas cosas, la mujer era como aceptada si el esposo o el papá y así. Entonces, Dios quería lograr la restauración. Quería lograr la restauración. Yo, llegó una pregunta. ¿Dios necesitaba 6.000 años para restaurarnos? ¿Qué opinan ustedes? Él no, nosotros necesitamos. Sí, exacto. O sea, Él no necesitaba 6.000 años para restaurarnos. La verdad es que a veces uno ve esto y uno dice, no, o sea, definitivamente no, nos va mal porque somos muy tercos. O sea, somos muy tendentes al mal, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver. Entonces, Dios solo tenía destinado cada 6 días para restaurarnos, ¿ya? Porque si uno lee bien el mandamiento, el que acabamos de leer en el versículo 10, ahí hay igualdad. Porque primero, el hombre iba a descansar, no iba a hacer trabajo. Y segundo, la mujer también, el siervo, o sea, todos iban a tener como el mismo nivel de descanso y de como de tranquilidad, ¿ya? No sé si lo pueden ver o... Yo entendí, bueno, entiendo lo que tú dices. Sí. Dime. No, porque yo decía, por ejemplo, o sea, si era un día que era de descanso, un día que no teníamos que hacer trabajos seculares ni nada, pues el siervo no tenía que estar trabajando al amo, o sea, el siervo ese día quedaba como así en teoría libre. O sea, él podía descansar, hacer lo que le dictaba su corazón, o sea, estar ahí, obviamente no irse, pero sí tenía como o sea, era como un día de que todos descansaban por igual. Hasta los animales. Hasta los animales. La mujer no estaba, o sea, la mujer recuperaba su identidad y no tenía que servirle al marido y que el marido acá y no. O sea, era como su día también. O sea, eso torna entonces, perdón, eso sí, torna dale. entonces el sábado como una señal de igualdad también. Exacto, sí. Okay. Exacto, sí. Entonces, en el sábado vemos igualdad.
Aunque también hemos estudiado en Sí. otra perspectiva que era por esclavistas y eso, porque hablaban de siervo, esclavo y todo, pero era un día de igualdad, de restauración. ¿Ya? Entonces, cuando el Oye, pecado... sí, interesante. Sí, es que me pareció súper bonita esta parte. Súper, o sea, yo nunca la había visto así, la verdad. A mí me parece como un símbolo también en que Dios, Él se restaura y Él se coloca igual a la humanidad, porque Él ese día, el sábado, Él descendía para estar con la humanidad, ¿no? Entonces, para Él poder estar en la humanidad, con Adán y Eva, Él tenía que encubrir su divinidad en cierta manera. Sí. Entonces vemos también un nivel de igualdad entre lo que es divino y humano al mismo tiempo, para así poder combinar, como en el caso del matrimonio. Claro, es como la restauración antes de lo que era el Edén, antes de la caída. Porque Dios también, tenía porque comunión directa Jesús con es la- ellos. Oh, wow. Lindo, muy lindo. Sí. Sí, Entonces, muy lindo. cuando el Hay un- pecado hay- entra... Perdón, ¿Sí? hay un micrófono abierto que está generando ruido. Mira, aquí está tronando. No sé si de pronto sea eso. No era eso, no era ruido ambiente de otra cosa. Bueno, entonces, cuando el pecado entra, sabemos que entra la muerte, ¿ya? ¿Y en qué sentido? Nosotros podemos estar vivos caminando y estar muertos espiritualmente, lo que hablábamos ayer con el hermano Emanuel, no sé si alguien estaba también ahí. O sea, tú puedes estar vivo, pero estás muerto, ¿ya? Entonces, entra la muerte y Dios sigue como dando esas leyes y vamos a Éxodo 21:2. A Éxodo 21:2. Si alguien lo tiene, bueno, ya lo conseguí. Dice, si comprares siervos hebreos, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. O sea, ahí ya está dando otra norma. O sea, otra ley. O sea, el siervo hebreo al 7º año es libre. En Levítico 25, yo sé que aquí muchos ya están bien familiarizados con eso. En Levítico 25, ahí es cuando Dios también en una tercera ley que da, o sea, la primera es la del sábado que leímos, la segunda es esta, y en Levítico 25 es una tercera ley sobre el reposo de la tierra, ¿no? sí, Dios jubileo. exacto. Entonces, en el versículo 4 se habla sobre el sábado de la tierra. Y ese era un milagro porque eran 3 años prácticamente, el 6º año, el año sabático, y luego el primer año del año siguiente, porque tenían que esperar que saliera como la cosecha, ¿ya? Era un milagro de Dios con su pueblo. ¿Y ustedes creen que Dios estaba preocupado por la tierra? ¿Qué dicen? O sea, ¿cuál era el fin de esa norma? Del sábado. Su fe. La restauración del suelo y del... Enseñarles el cuidado de la creación. Yo la verdad también pensaba en eso. Y yo hasta una vez pregunté al principio cuando estábamos aprendiendo la metodología y como que veíamos que lo literal, lo espiritual y así las aplicaciones. Y yo decía, ¿será que nosotros ahora también tenemos que hacer eso? Yo le voy a preguntar que si tuviéramos una tierra también teníamos que dejarla descansar. Exacto. Yo Pero también me ahí preguntaba Es que si se hubiera hecho, no tendríamos el mundo como lo tenemos ahora.
Eso es totalmente cierto. Pero entonces, vamos a ver que ese no era el punto, hermana Graciela. O sea, Dios no necesitaba, Él no estaba preocupado por la suciedad de la tierra o que la tierra descansara, no. El objetivo de eso era que todos los trabajadores, esclavos, personas tenían que descansar. O sea, el objetivo eran las personas, no la tierra. Pero es interesante en esa parábola lo siguiente. Es que las personas no hubiesen aceptado eso si Dios no hubiese dicho algo que beneficiara a ellos al mismo tiempo, como por ejemplo la restauración del suelo, que lo haría más productivo para sus ganancias. Entonces Dios tuvo que usar como un motivo oculto, digamos, se puede decir, porque en realidad ellos no lo hubiesen aceptado, no hubiesen acatado, pues tenían mentalidad esclavista. De hecho, no lo acataron. Por eso tuvieron no, exacto. O sea, no lo acataron y de hecho, en realidad, por ejemplo, yo no lo había entendido así. O sea, uno se lee Levítico 25 y eso, y yo no había entendido que el propósito era ese. O sea, ahora sí le veo como la lógica y el sentido por la metodología. Pero yo creo que ellos ni en su tiempo entendieron Una eso. pregunta. Sí. Una pregunta. Yo antes lo había entendido como que era una prueba de su fe, porque Y tenían mucho tiempo que vivir sin sembrar. Y yo me imagino que sí, de pronto también. Porque a la final, cuando uno hace todo lo que hace, es por fe. Pero no sé si es de verdad así, de acuerdo a es que yo todavía no sé aplicar bien la metodología y entonces por eso ando preguntando. No, pero pregunte Sí, porque así sí, de de pronto verdad también es son como... dudas que también tenemos nosotros. Y entre todos podemos Pero en llegar ese... Ok, en ese sentido también yo veo como es una prueba de su fe, porque ellos tenían que obedecer algo que tal vez ellos no entendían, el verdadero propósito de Dios en hacer reposar la tierra, digamos. Entonces, su fe fue probada en obedecer algo que ellos no entendían, como Abraham, por ejemplo, cuando tenía que matar a Isaac. Era algo que él no entendía, que parecía contradecir, pero sin embargo tenía que obedecer. Y de eso consiste la fe. Claro, es que todas las leyes prueban nuestra fe. Todas las leyes prueban nuestra fe. No, y es que si tú te pones a mirar, son 3 años y que le digan a uno, no cultives en 3 años y tú de qué vas a vivir. ¿Ya? Entonces, bueno, en Levítico, ahí en Levítico 25, vamos al versículo 10, dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Esto será el jubileo. Y volveréis cada uno a su posición y cada cual volverá a su familia. O sea, en el año 50, que era el año de jubileo, todos volvían a donde pertenecía. ¿Ya? Todos los moradores obtenían la libertad. O sea, no solamente los hebreos, que eran cada 6, 7 años, sino también todos, los extranjeros, todos. ¿Ya? Entonces, en el versículo 13 dice, en este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. ¿Ya? Aquí que buscaba que el rico no fuera más rico ni el pobre fuera más pobre. O sea, Dios quería conservar ese nivel de que nadie sobrepasara más a nadie. ¿Ya? La igualdad. Exacto. Sí. Entonces... Cindy, perdón, ¿qué verso leíste? Sí. El capítulo 25, versículo 13 y 10 de Levíticos. Entonces, gracias. Dios proveyó estas leyes para garantizar como estos derechos inalienables que tienen las personas.
Porque, por ejemplo, bueno, son 50 años, pero no importa, o sea, era como que en algún momento te ibas a cobrar tu libertad, ibas a volver a tu posesión, a tu familia, y podías seguir luchando, ¿ya? Tú tienes que tener leyes a fin de proteger estos derechos. Por eso es que también las leyes ahora, en teoría, en el mundo ideal, un gobierno bueno debe garantizarnos educación, salud, vivienda, a los niños que tengan buenos padres. O sea, eso es lo que siempre buscan los gobiernos, ¿ya? Para que nosotros podamos tener esos derechos inalienables que está en buscar la felicidad. Dios prohibía eso. Esos derechos inalienables es como inherente al ser humano. O sea, eso está desde el principio. Eso es como comparar el plomo, ella ponía el ejemplo del plomo, y que el plomo sin el peso no es plomo. O sea, el plomo, su característica fundamental es el peso, ¿ya? Entonces, si es, o sea, un hombre sin derechos inalienables es como no ser hombre, es como no, imagínate, es muy duro. Y el hombre en la iglesia también tiene eso, vida, libertad y búsqueda de la felicidad, recordando que para nosotros la búsqueda de esa felicidad es en ayudar y servir al prójimo, en lo que leímos en la cita de la hermana White. ¿Ya? Entonces, podemos ver que los mandamientos en su lectura adecuada, o sea, en una manera correcta, no de literal a literal, nos lleva a la igualdad. Porque Dios proveía todo, por ejemplo, o sea, Dios proveía esas leyes, era para eso. Y cómo es que, y sin embargo, el pueblo de Dios no se portó porque él, o sea, no hay ningún registro que diga que guardaron así sea un solo año de la tierra, un solo sábado. No hay ningún registro. O sea, ellos, su avaricia fue más grande y ellos no querían perder, o sea, ellos, como les digo, no. O sea, si tú ves que tú tienes esclavos y tienes fincas y tienes ganado y estás generando riqueza, pues tú no quieres perder la riqueza. Uno siempre quiere más y más y más y más y más. ¿Ya? Entonces, ellos nunca guardaron Avaricia un llama el sábado. hermano Parmindo eso. Sí, avaricia, exacto. Es el pecado de la Odisea también, ¿no? Codicia, covetousness, eso. Y ese problema lo podemos tener nosotros también. ¿Ya? Porque nosotros podemos estar concentrados y ser egoístas y interesarnos en ser ricos y estar bien nosotros y no pensar en el bienestar del prójimo, en compartir con ellos. ¿Ya? Entonces, Dios... Espérate un momento, no, Luciana. Vamos a Hechos 13, 18. Si alguien lo consigue rápido. ¿Cuál dijiste? Hechos, capítulo 13, versículo 18. Si quieres la ley. ¿Sí? 13, 18, ¿no? Sí. Ok, aquí. Y tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Lo que les decía, o sea, ahí está hablando de esa época en el desierto, donde Dios tuvo que soportar sus malas costumbres. Y pues él no dice exactamente que era 40 años, pero
dice que aproximadamente eran 40 años. Entonces, que eso es un número simbólico para nosotros. Entonces, si sumamos los 40 años en el desierto, más los 450 años de prueba, eso da 490 años. ¿Ya? Aquí Dios gobierna, está gobernando dando sus leyes, y acá él le coloca los jueces, que el último fue Samuel, que él era juez, sacerdote, profeta. Él fue alguien muy, o sea, de verdad, él hizo todo su servicio desinteresadamente, con amor. Él se esmeraba porque su pueblo, que el pueblo de Dios estuviera bien, pero cuando el pueblo demandaba, yo estaba leyendo el libro, el capítulo que le estaba mostrando, y él dice que él colocó como a cargo a los 2 hijos, y los hijos no estaban haciendo las cosas correctas, ¿ya? Eran corruptos, así parecido como con lo que pasó con Elí, el sacerdote Elí. Entonces llegaron los ancianos y les demandaron un rey, pero él no sabía que sus hijos se estaban portando mal, porque ahí dice la hermana White que de una le fuera quitado el cargo. Pero esos ancianos que fueron a pedirle un rey, ellos no les interesaba, o sea, a ellos no les importaba eso, si estaban corruptos o no. O sea, eso no era el problema. Era que al pasar de los años, ellos veían como se fueron como familiarizando con las naciones paganas. Ellos veían a las naciones paganas con los reyes, con toda esa majestuosidad y todo eso, y ellos querían tener, se fueron como adoptando costumbres paganas, y eso era lo que ellos querían seguir como teniendo ese poder, y por eso demandaban de un rey. Ellos reconocían que Samuel hacía un excelente trabajo y no era nada en contra de él, aunque Samuel en un principio se lo tomó personal pensando que lo rechazaban a él. Por eso es que Dios le dice que no te han rechazado a ti, me están rechazando a mí. Dios le concede el reino, pero sin embargo aclara que como que la máxima autoridad es él, que sigue siendo Dios, ¿ya? Y es cuando hacen la unción del rey Saúl. Entonces, el propósito de la ley era lograr la restauración, pero el pueblo de Dios no lo entendió. O sea, vemos una historia donde hay una desigualdad, una discrepancia, donde el rico se vuelve más rico, el pobre más pobre, y no está ocurriendo en el mundo, o sea, está ocurriendo en el pueblo de Dios. Entonces ellos fallaron. Entonces esta historia nos sirve a nosotros para no caer en lo mismo, para no caer en el mismo error, en la avaricia, en la codicia, y entender también el tema de igualdad. O sea, este tema me pareció muy, muy, muy bonito. No sé si quieren comentar algo. La verdad que fue muy interesante porque no había visto el tema de la igualdad desde el comienzo de la historia del mundo. La verdad que me gustó mucho eso. Sí, es un tema muy bonito. Muy interesante. Todos los tópicos que pudimos aprender con este estudio. Muchas gracias, Cindy. Sí. Bueno, Cindy, los Dígame. 450 años, ¿de dónde salen? Son los años porque yo imagino que estos 490 años son el tiempo de gracia que le da Dios a Israel.
que se acaban cuando en la semana de Cristo. Ah, ya. Ok. Sí, que ahí es donde le dan reyes y eso. O sea, el pueblo de Dios, o sea, nosotros como seres humanos, porque nosotros también somos así a veces, somos como muy tercos. Yo lo veo. O sea, es impresionante que Dios siempre tiene como una benevolencia, un amor o sea, y Él buscaba restaurarnos y pues aquí en esta historia alfa ellos fallaron y por eso ellos caen en las maldiciones del Levítico 26. Entonces, pues es una historia que nos ayuda para nosotros no caer en los mismos errores. Sí. Y, bueno, yo no sé si se aplica, pero yo me imagino que estos 40 años en el desierto se aplican al pueblo adventista. Al pueblo adventista. Pues yo creo que toda la historia, ¿no? A ver, Sí, explica. porque era de Israel. O sea, porque Es ese, que yo ese como el, no sé. o sea, yo lo veo de pronto como en una aplicación así, es como los 40 años en el desierto, es como iniciando la historia, yo lo veo como al principio con la historia de los miguelitas. Para los adventistas, porque en ese momento todavía no estaban como la nación judía organizada, ¿no? Para los adventistas como al final, o sea, como el resultado final, o sea, como lo que estamos estudiando que va a ocurrir ahora, que hacemos el paralelo del fin del Israel antiguo y el fin del Israel moderno, pues como que el destino es muy parecido, ¿no? Es igual. A mí cuando estaba leyendo lo de la historia de Egipto, mira que Egipto empezó proveyéndole a su pueblo, ¿ya? Y después cambió y lo puso esclavo y sufría la gente. Y Dios intervino y sacó con su mano poderosa al pueblo y lo sacó de Egipto. Yo no sé, a mí se me vino en la mente como ahora para estos tiempos en el fin del mundo. O sea, como que ya estamos en un mundo donde ningún gobierno está como cumpliendo su propósito. Hay mucho sufrimiento y va a llegar un punto en la historia que Dios va a intervenir y es cuando Jesús va a venir y nos va a sacar a todo su pueblo, tanto del mundo como de la iglesia, con su poder. Pues yo lo veía así, pero como dice la hermana Raquel, ese hay que llevar la estructura para ver si está bien o está mal. Wow, Cindy, veo a tan ver, necesario eso de la metodología. sí, perdón, Sí, Cindy, dígame. a ver si entendí bien Ajá. lo que preguntó Mati. O sea, los 450 años que se agregan a los 40 años, ¿por qué decís que son de prueba? Porque ahí todavía dependían de Dios únicamente como rey. ¿Es eso lo que decís? Sí, lo que pasa es que eh, ellos, eh, ellos piden cambiar el sistema, o sea, ellos piden un rey y ellos no cumplen ninguna ordenanza que Dios les da. O sea, eso fue un tiempo como el tiempo de prueba de los israelitas. Pues yo siempre lo he visto así. O sea, es el tiempo de prueba que Dios le dio a ellos y ellos no cumplieron. Y por eso es que vinieron las maldiciones. O sea que a los 490 años es cuando ellos piden el rey. No, pues bueno, yo no tengo así la cronología del tiempo, pero O sea, Samuel pero por eso, estuvo o sea, a los 40,
Sí, porque los 40 años son en el desierto nada más. Podríamos decir que Sí, sí. empezando los 450 es cuando ya están en la tierra de Canaán, que es cuando ya no necesitan la nube ni el fuego, sino que ahí tienen los jueces. Claro, pero Dios sigue. Pero Dios sigue gobernando, exacto. Ahí iban Ah. bien. El problema fue hasta cuando llegaron a la historia de Samuel, que le piden un rey, porque ellos, no, y antes de Samuel también estaban muy como portándose mal. Yo Sí, estaba se leyendo en portaron el mal. libro, siempre se portaron mal. Claro, Y pero los Samuel, 450 años fueron el periodo de los jueces. ok. O sea, todos los jueces se fueron 450 años. No, yo no sé de esa cronología. Hasta, Yo o sea, pensé que eran los 490 años. ¿Te acuerdas que Israel tiene la profecía de los 490? ¿Esa es otra? ¿Ese es otro tiempo? no sé. No sé. Nos toca buscar. Yo pensaba que los 450 años venían de la esclavitud en Egipto. No. Pero no. No. Los 450 años es de prueba, es después. En Canaán. Sí. En Canaán. Cuando tienen los jueces y Dios hace sus leyes en el santuario. ¿Ya? Está, por eso. Entonces los 450 años fue el tiempo que estuvieron con los jueces. Exacto. O Y sea, no sé y eso si cubre los 490 años que coincide con los 400 y pico que estuvieron en Egipto, decís tú, como que la contrapartida. Sí, pues no lo había visto así, pero sí. Que yo lo pensé así, o sea, yo lo entendí así, pero no sabía de dónde salía. Sí, no, los Gracias 450 por la años es después del desierto. O sea, aquí quieren como poner o sea, como marcar una diferencia que aquí en los 40 años en el desierto, Dios gobernaba dando sus leyes, porque Él da sus leyes en el desierto, y proveyéndolo y protegiéndolo, por ejemplo, como con la nube y el fuego, el maná, o sea, con muchos milagros que Él hizo. Pero después están los 450 años que ellos ya están en la tierra prometida y no necesitan la nube ni el fuego, pero está el santuario, está el sistema del sacerdocio y tienen sus sacerdotes, jueces y tienen sus profetas que eran los que lideraban el pueblo y hacían como cumplir las leyes. O sea, cuando habían problemas y eso, ellos decían, no, mira, hay que hacer esto y así. Pero quien estaba gobernando, quien tenía como el título de rey, era Dios. Pero el pueblo, desobediente, no quiso más eso y era un pueblo próspero. O sea, Dios le proveía, mira lo que decía en la cita, que Dios estaba pendiente de todo. De como una madre a su hijo, así estaba pendiente de todo. Y ellos pidieron un rey. O sea, ellos querían cambiar el sistema. Y Samuel les advierte como cuáles eran las consecuencias de pedir un rey, pero sin embargo ellos no dicen que no, que ellos quieren un rey. Y es cuando escoge Dios a Saúl. Si quieres cerramos o si hay otra pregunta. Bien, gracias, hermano Cindy. ¿Puede pasar sus notas para el grupo? Bueno, sí. Sí, ya Gracias, Cindy. Muy bueno el tema. Bueno. Pues vamos a orar Sí, entonces. Qué está bien. muy bueno. Bueno. Muy Padre bueno. nuestro, Muchas gracias.
Ay, bueno, qué bueno que les gustó y nos hicieron un tema mucho para reflexionar. Sí, sí. Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta hora de estudio, porque tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, y, y nos ayuda a entender estos temas que son de vida y muerte, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo a hacer tu metodología, Señor, a seguir buscando verdades ocultas. Sabemos que aquí hay más tesoros, aquí hay muchos tesoros que todavía se pueden escudriñar, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros para que nos ayudes a prepararnos como buenos maestros. Te pedimos por todo el movimiento, por sus líderes, por todo, Señor. Sigue bendiciendo a cada uno, por todos los ministerios en el mundo. Te pedimos también por tu pueblo en el mundo, Señor, que sufre. Ayúdalos, darles consuelo con cada persona que esté sufriendo calamidades. Todo te lo pedimos, Señor, no hayendo méritos en nosotros, sino en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.